Defensa se opone a la imposición de medidas cautelares porque no se ofreció dato o medio de prueba para acreditar la necesidad de cautela. Buenas tardes, señoría. Su servidor, Carlos Santiago López Cruz, con cédula profesional 10.425.383 y con los demás datos de identificación ya proporcionados ante la administración de este juzgado. Sí, señoría, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en relación por lo dispuesto en el artículo 154 en su fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita que se le imponga a los imputados tutelar. Esta es la prevista en las fracciones séptima y octava del artículo 155, la séptima, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares. En el presente caso, esta medida cautelar es con la finalidad de que los imputados se acerquen al domicilio octava, consistente en la prohibición de convivir, acercarse, comunicarse con determinadas personas, con las víctimas, ofendidos y testigos, siempre y cuando que no se afecte el derecho a la defensa. Esta fracción, su señoría, en el sentido de que los ahora imputados se acerquen o se comuniquen con la víctima directo, que se cumplen con los requisitos de procesabilidad, toda vez que se cuenta con la apariencia del buen derecho, toda vez que esta representación social ya comunicó la imputación, ya solicitó que se le vincule formalmente a proceso a los imputados de referencia, por lo cual se cumple con esa apariencia del buen derecho. En este caso, la necesidad de la cautela, en este caso, la necesidad de cautela sería el resguardo de las víctimas. Esta establecida en el artículo 170. Lo anterior sucedería toda vez que de la denuncia y de las declaraciones de las víctimas se atiende de que hubo una agresión física en contra de la ahora víctima y pues no sabemos si no existe una garantía de no repetición, máxima al enterarse que ya fueron denunciados y que ya se les ejercitó acción penal, ya se le comunicó y ya se les solicitó la correspondiente solicitud de vinculación, por lo cual solamente ese riesgo procesal es para resguardar la seguridad de la víctima, para que no sufra una agresión o algún tipo de amenaza en su contra, por lo cual dicha medida es proporcional, su señoría. El peligro que se trata de salvaguardar en el presente asunto es la seguridad e integridad de la víctima, de acuerdo a las circunstancias del hecho atribuido, ya que se trata de un delito de lesiones. Por lo cual, su señoría, atendiendo a que dichas medidas cautelares son las menos lesivas, toda vez que con dichas medidas cautelares solamente se trata de resguardar la integridad física de la víctima, además que con dicha medida resulta ser proporcional al delito que se le atribuye a la hora de imputados, toda vez que con dichas medidas cautelares no se estuviera restringiendo a un derecho humano a favor de los imputados, como sería coartarle su libertad deambulatoria, solamente se restringiría a acercarse a un domicilio y a una persona, por lo cual, su señoría, dicha medida resulta ser proporcional y menos lesiva para esto garantizar el riesgo procesal del riesgo a la víctima, por lo cual, su señoría, esta representación social solicita que tenga bien imponer dichas medidas cautelares de manera provisional a los imputados de referencia. ¿Sería cuánto? Bien, ¿qué dice el asesor jurídico? Considero que resulta pertinente lo solicitado por la representación social, porque efectivamente es una medida que no afecta a los derechos humanos ni procesales de los imputados y sí nos permite garantizar el buen desarrollo de este proceso. ¿Qué dice la defensa? Sí, señoría. Esta defensa se supone que les impongan estas medidas cautelares, en primer lugar porque escuchamos que mencionó el artículo 19 constitucional, escuchamos que dijo la fracción 7 y la fracción 8, sin embargo, a menos esta defensa no escuchó
de qué numeral está solicitando esas imposición de medidas cautelares, solamente mencionó las fracciones, y tenemos que su petición debe de estar fundada y motivada del Ministerio Público y el juzgador no debe de suplir la deficiencia de la queja, ya que se trata de un órgano técnico. Por otra parte, el Ministerio Público señaló que la medida es proporcional para proteger la seguridad e integridad de la víctima. Sin embargo, esto, contrario a lo manifestado, no resulta ser proporcional. En primer lugar, porque la fase en la que ya nos encontramos, de solicitud de medidas cautelares, el Ministerio Público tiene la obligación de ofertar datos o medios de prueba para que estas medidas se puedan imponer. Y ahorita el Ministerio Público tiene la obligación de ofertar datos o medios de prueba para que estas medidas se puedan imponer. Y ahorita advertimos que no ofreció ningún dato ni ningún medio de prueba para sustentar esta petición. Solamente hizo apreciaciones subjetivas, y en esta etapa en la que nos encontramos sí es necesario que sustente esa petición para esa imposición de las medidas. Sin embargo, no lo hizo, por lo tanto no debe de ser procedente. Por ello, desde luego no está justificada esta proporcionalidad de la medida. Ahora bien, establece que es para garantizar la seguridad e integridad de la víctima. Sin embargo, la representación social tiene a su alcance también medidas de protección a favor de la víctima contenidas en el artículo 137. La representación social puede garantizar esta circunstancia. Por otra parte, en el tema de las medidas cautelares se debe de ver la conducta procesal de mis representados. En este caso, ellos han comparecido de manera voluntaria desde la fecha, desde la audiencia pasada que se fijó. No hay ningún indicio de que mis representados hayan realizado algún acto de molestia en contra de la presunta víctima. Por lo tanto, no hay ningún riesgo procesal para que se corra a favor de la víctima, máxime que no hay dato de prueba objetivo, no hay ningún sustento para que esto se le pueda imponer. Por lo tanto, desde el momento de que se generó la denuncia, se le dio intervención a mis representados. Ellos no han realizado ninguna conducta en contra del imputado, por lo que no resulta proporcional ni idónea esta medida, y la defensa solicita que no se le aplique ninguna medida. ¿Sería cuánto? A los argumentos esgrimidos por las partes, pues en efecto esta juzgadora considera que no quedó acreditado el riesgo procesal consistente en la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, ya que evidentemente para la imposición de estas medidas cautelares, al constituir pues alguna transgresión en un derecho fundamental de los imputados, necesitan ser debidamente fundadas y motivadas y, por supuesto, como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, acreditadas en cuanto a la necesidad del riesgo, en cuanto a la necesidad de la cautela. En ese sentido, pues evidentemente únicamente la representación social en meramente puros argumentos, sin que ofreciera dato o medio probatorio de prueba para acreditar la necesidad de esta cautela. Es por estas razones que evidentemente resulta improcedente la imposición de estas medidas cautelares de manera provisional, por las razones que ya fueron expuestas. Así lo resuelve y quedan debidamente notificadas las partes por su sola presencia en esta sala de audiencias. Así lo resuelve la